buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando todos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, martes 4 de junio, tenemos una noticia dura, luctuosa, que compartir con ustedes y tenemos otra noticia de júbilo. La noticia luctuosa es que ayer en la madrugada nos dejó la doctora Evangelina García Prince. La doctora Evangelina García Prince tiene su nombre inscrito en las mejores luchas de la sociedad venezolana por la igualdad, por el avance social y sobre todo por los derechos de la mujer. No olvidemos nunca que la lucha por los derechos de la mujer no es una lucha de las mujeres, es una lucha del país, es una lucha de la humanidad. El feminismo es un humanismo, esencialmente. ¿Qué país puede salir adelante? ¿Qué planeta puede salir adelante si discrimina, si oprime, si coloca en el sótano a más de la mitad de su población? Porque ese es el caso de las mujeres. Y además, esa mitad o más de la población se distingue por su capacidad de trabajo, por su talento, por la manera como presiona con mucha más eficacia que los hombres, por ejemplo, tanto en el campo laboral como en el campo académico. Cuando digo que presiona, es presiona para hacer las cosas y para hacerlas bien. Repito, Evangelina García Prince nos dejó ayer en la madrugada. Paz a sus restos y honor a su memoria. La noticia positiva, hoy en el contexto del Día del Egresado Universitario le va a ser entregado el premio Alma Mater a la doctora Susana Rafali. Susana Rafali es una experta nutricionista venezolana que se ha especializado en lo que es la atención en situaciones de emergencia humanitaria compleja, en crisis humanitarias desde la perspectiva del tema alimentario. Ella ha estado presente en crisis terribles como las de Myanmar, como las de Haití, en estos momentos en Venezuela, en su país, está jugando un papel muy destacado, no solamente señalándole a los tomadores de decisiones qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo, sino además construyendo conciencia en la ciudadanía, en la población, acerca de cuál tiene que ser el talante, la actitud y conducta del venezolano en una hora tan compleja como esta. Nuestra palabra de saludo a Susana Rafali, a quien hemos tenido en este programa en más de una ocasión. Otro ejemplo de gente luchadora, de mujeres luchadoras. Ayer en un grupo importante había también caballeros, pero la voz cantante la tenían por varias y buenas razones damas venezolanas. Ayer se produjo un acto de protesta, de reivindicación del derecho a la justicia que deberíamos tener los venezolanos. Hubo una protesta frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque hace 3 años se introdujo un recurso contra el decreto del arco minero. Como todos sabemos, ya no se trata de un tema de toma de posición frente a un hecho administrativo político del gobierno de turno. Ya es una muy amarga realidad de la que se está viviendo en el sur de nuestro país. El arco minero es destrucción, el arco minero es muerte, el arco minero es control ejercido no por el Estado venezolano, sino por bandas de delincuentes y por grupos irregulares que masacran de manera recurrente a la población. Eso es el arco minero que produce el llamado oro de sangre. Bueno, contra eso estuvieron protestando ayer frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia un destacado grupo de venezolanos y su vocero fue Oli Millán. La tenemos en línea en este momento. Oli, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el pretexto del Tribunal Supremo de Justicia para no administrar justicia de acuerdo a la solicitud hecha hace ya 3 años? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación.
Bueno, sí, mira, yo creo que en primer lugar debemos darle un contexto a lo que ayer estábamos precisamente protestando en las afueras del TSJ. Digo las afueras porque, como todos sabemos, el derecho a la protesta está restringido en este país y bueno, es un acto también heroico el estar allí porque de inmediato te llegan los guardias nacionales, policías, etcétera, a evitar que la gente proteste pacíficamente, ¿no? En los espacios de la institución que debería administrar justicia en este país. Pero bueno, eso es parte de lamentablemente la cotidianidad de los venezolanos. Fíjate, hace exactamente tres años, fue el 31 de mayo, que un grupo de venezolanos, la mayoría integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, de la cual yo formo parte, introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad por ilegal e inconstitucional con solicitud de medidas cautelares del acto administrativo general contenido en el decreto 2248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. ¿Por qué este recurso? Porque efectivamente es el decreto 2248 es un decreto que ataca ferozmente las normas constitucionales en materia de tierra, espacio, ordenación territorial, derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente en ese decreto 2248 hay una acción, o se expresa una acción donde el presidente de la República se toma atribuciones anticonstitucionales. En ese sentido se arroga inconstitucionalmente poderes de la soberanía nacional popular, creando espacios, cosa que no está dentro de sus atribuciones. Si leemos atribuciones del presidente de la República en el marco de la Constitución, no está dentro de sus atribuciones crear espacios o cercenar en todo caso el territorio nacional. Por otro lado, en esa oportunidad denunciábamos también que esos 112.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional que prácticamente están cercenados en este decreto 2248, que se destina exclusivamente a la minería, no existen estudios de impacto ambiental y socioculturales. Imagínate, tú, estamos hablando de un territorio que representa el 12% del territorio nacional. Nos decía alguien que esos 112.000 kilómetros cuadrados representa inclusive aproximadamente la misma dimensión territorial de 100 países del planeta Tierra. Entonces, te podrás imaginar la magnitud del caso, ¿no? Por otro lado, en el mismo documento hacemos mención a la violación de los derechos ambientales, porque obviamente todo lo que son los abraes, todo lo que son los monumentos naturales, todo lo que son esas zonas que tienen que ver con afluentes hídricas, esas zonas que tienen que ver con una parte importante de la historia del planeta Tierra, destinado a la minería, es una cosa de un exabrupto total, ¿no? Pero además sabemos que ese territorio forma parte de la Amazonía. Estamos hablando del pulmón vegetal del planeta Tierra. Por lo tanto, que un gobierno de manera inconstitucional decida que parte de esa cantidad de territorio que forma parte de la Amazonía da el visto bueno para que se realicen actividades en minería, que todos sabemos que eso representa, es una cosa aberrante, ¿no? Por otro lado, otro de los aspectos que fundamenta la solicitud que hicimos tiene que ver con la violación expresa, abierta, no solamente de los derechos ambientales, sino también de los pueblos indígenas. Estamos hablando que allí se están afectando aproximadamente 10 pueblos indígenas. Es decir, hay no solamente un ecocidio que está ocurriendo en esa zona importante del territorio nacional, sino que es evidente el etnocidio, lo que está ocurriendo allí. Más allá de lo que en aquel momento entregamos, denunciamos, documentamos,
todo lo que ha habido durante todos estos años, que es público y notorio, de lo que ha ocurrido en términos de las muertes, de los asesinatos, etcétera. Y el otro aspecto tiene que ver porque es obvio que en el decreto se crea un Estado dentro de otro Estado, una especie de monarquía donde el presidente de la República, asumiendo, como decía, poderes supraconstitucionales, expresamente plantea que el decreto que puede crear estructuras de autoridad y regímenes especiales tributarios, cosa que obviamente viola la Constitución. Por otro lado, plantea el mismo decreto que puede facilitarle todos los aspectos de orden legales, tributarios, etcétera, etcétera, para que las empresas que se instalen en el arco minero del Orinoco puedan tener todas las facilidades para hacer la extracción minera como bien lo expresa el propio decreto, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver con que efectivamente en el artículo 23 de ese decreto habla de que hay una prevalencia, nosotros diríamos entre comillas, del interés general por encima de los intereses particulares. Y cuando se habla de los intereses particulares se refiere precisamente a temas de gremios, sindicatos, asociaciones grupales, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de que prácticamente en esos 112.000 kilómetros cuadrados no hay ningún derecho establecido en términos laborales, etcétera, etcétera, porque eso se interpretaría como intereses gremiales que afectarían, como ellos dicen ahí en el decreto, el interés general. Entonces estamos en presencia, obviamente, de un decreto que es violador de toda la norma constitucional, pero además es un decreto que va mucho más allá de esto, porque es un decreto que da el visto bueno para que en el país se pueda cercenar el país y dentro de esos territorios que se crean, el Ejecutivo entonces decide qué es lo que se puede hacer o no. Estamos hablando de una especie de monarquía, ¿no? Bueno, precisamente se cumplieron 3 años de introducir ese recurso de nulidad. Ayer no hubo audiencia, pero tenemos informaciones no formales de que este recurso de nulidad, que sorprendentemente fue admitido, porque hay que reconocerlo, lo que no nos debe reconocer es que el juicio, el tribunal haya hecho una sentencia en febrero de este año donde desestimó el caso. El argumento es que, bueno, en lo que se dice de desestimación del caso procesal por la parte demandante. Eso no nos sorprende porque sabemos que efectivamente una institución como esta, que es una institución que no administra justicia, que no respeta el orden constitucional, que no respeta la Constitución, sabemos ya, y el pueblo venezolano sabe y el mundo sabe cómo fueron designados algunos de estos magistrados. No nos sorprende esta decisión. Esto nos compromete, por el contrario, esto nos compromete mucho más porque nos llena de orgullo en términos de que la lucha contra el decreto 2248 es la lucha que involucra a todo el pueblo venezolano y además obviamente nos compromete con el futuro de Venezuela, porque no es cualquier cosa. El tema de lo que allí se está vulnerando, el tema de lo que allí se está dañando, lo que se está afectando, no es solamente un territorio, es el futuro del país. Por lo tanto, eso nos compromete a mantener la lucha y es lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo. Oli, te agradecemos altamente la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del martes 4 de junio. Era Oli Millán, ella es integrante de la Plataforma Ciudadana contra el Arco Minero y nos estaba explicando acá con cuidado, con detalle, cómo el tema de la plataforma del decreto
del arco minero, no solamente es una coartada legal o pseudo legal para una maniobra extractivista de orden pecuniario, o sea, no se trata simplemente de un artilugio legal para justificar el saqueo, no, es algo extremadamente grave, es una extensión 112.000 kilómetros cuadrados, eso es más grande que buena parte de los países que integran el globo terráqueo. Y en esos 112.000 kilómetros cuadrados, el presidente de la República es un reyesuelo, ¿entiendes? Es un sujeto que tiene capacidades, de un monarca, sin control por parte de los poderes de la República, de los demás poderes de la República, y mucho menos de la opinión pública del país, porque la opinión pública es estigmatizada como intereses particulares. ¿Entiende? Es decir, hay una zona del país, ¿cómo llamarla? Madurolandia. Bueno, hay una zona del país que ya no es Venezuela, que tiene una especie de monarca que establece allí normas y principios distintos a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y frente a eso, hace 3 años se accionó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Recurso que fue desestimado en febrero de este año, supuestamente porque la parte demandante habría desistido. La parte demandante estaba ayer en la calle reclamando justicia y anunciando que ante la actitud del Tribunal Supremo de Justicia recurrirán a las instancias internacionales. No venga luego después, Maduro, cuando se produzca una sentencia internacional sobre este tema, a decir, me están bloqueando, me están cercando. No vale. Si aquí en Venezuela las instancias de justicia no dan respuesta al ciudadano, no tienen otro camino los venezolanos que buscar justicia más allá de nuestra frontera. Y es lo que nos está diciendo Oli Millán, que en efecto va a ocurrir. Yo creo que es un dato importante, significativo, para ubicar a nuestros oyentes, decirles que Oli Millán Campos es la activista que nos acaba de hablar de la Plataforma Ciudadana contra el Arco Minero. Ella es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela, fue ministra de Economía Popular en el gobierno de Chávez en el año 2006 y en la actualidad es integrante también de la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución y de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana, es decir, ella forma parte del conjunto de ex integrantes del equipo de gobierno de Hugo Chávez que dijeron junto con el exministro de Planificación, no, mira, aquí hay un saqueo a mansalva, aquí se ha producido un robo masivo contra el país y nosotros tenemos las pruebas de eso y vamos a hacer la auditoría. Esa es la persona, ese es el perfil de la activista que nos estaba hablando hace un minuto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
regresamos a la Fuerza de la Unión. El pasado 31 de mayo, viernes 31 de mayo, se pudo leer en la edición electrónica de El Diario El Universal el siguiente titular: detenido director del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República por presunto tráfico de gasolina. Elio José Cordero y otras 19 personas estarían implicadas en el robo de 5 gandolas de gasolina. Las unidades fueron retenidas en Puerto Cabello por no contar con la guía de movilización. El cuerpo de la noticia dice así: funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de GESIN, trabajaban desde el pasado lunes en un procedimiento mediante el cual detuvieron al director del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, Elio José Cordero, y otras 19 personas, al menos, por su implicación en el robo de 5 gandolas con gasolina. Las gandolas eran escoltadas por militares al mando del director y subdirector del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República y procedían del estado Zulia. Sin embargo, fueron detenidas en Puerto Cabello por no poseer la documentación ni su guía de movilización. Asimismo, se desconocía el destino del combustible, por lo que al notar las irregularidades, el DGCIN procedió a la captura de los involucrados. Por supuesto que esta es una información extremadamente grave. Estamos hablando de un funcionario que rinde cuentas directamente al presidente de la República, y no de un funcionario cualquiera, sino de un inspector de la Presidencia de la República. Se supone de alguien que está designado por la Presidencia de la República para cumplir y hacer cumplir las leyes. Pues resulta, chicos, que lo encuentran a él y al subdirector del Cuerpo de Inspectores paseando con 5 gandolas llenas de gasolina por el centro del país. ¿Qué te parece? Bueno, esta fue la información del pasado viernes, muy grave, como ustedes se pueden imaginar, pero más grave todavía fue la información que se conoció ayer. Bueno, el señor está libre. Está libre. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la explicación? No, ninguna. Sencillamente está libre. Esa información la dio el diputado José Luis Pirela en el día de ayer y lo tenemos en línea precisamente en este momento. José Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En presencia de qué estamos? ¿Quién es este señor Cordero, flamante jefe del Cuerpo de Inspectores Socialistas? ¿Cómo es posible que alguien con ese nombramiento incurra una conducta como la señalada por estas informaciones que circularon el 31? ¿Y cómo es posible que, habiendo ocurrido esto, esté en libertad como tú señalas? Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Un gran saludo a tu inmensa audiencia, a toda la audiencia que desde la madrugada, la Venezuela que madruga, la Venezuela que suda, la Venezuela que trabaja y que te sintoniza. Un gran abrazo a todos. Mira, como tú lo has señalado, es un hecho sumamente grave lo que ha ocurrido. En primer lugar, hay 2 hechos graves, pero sumamente graves, y es que un grupo de funcionarios, ¿no?, estén dedicados al contrabando de gasolina, al saqueo de un producto que hoy en Venezuela tiene un nuevo elemento de paralización y de tormento en la vida de la gente. Los venezolanos pasan hoy día 2 días en una cola para poder surtir su vehículo. En muchos casos, esa es la realidad de todo el interior de Venezuela. En muchos casos, incluso, debo decir que se han constituido una especie de bachaqueo interno, endógeno en las ciudades, y tú ves cómo venden un envase de 20 litros de gasolina por 10 y 15 dólares, que los compra la clase media que trabaja y que no tiene tiempo para hacer esas colas de 2 días. Bueno, frente a esa dantesca realidad de un país petrolero donde no hay gasolina, tú te encuentras funcionarios amparados al más alto nivel por el régimen contrabandeando gasolina. Este señor Elio Cordero, que es funcionario del Ministerio de Petróleo en el Zulia, que además tiene horribles antecedentes de comportamiento y de actuación, tiene un expediente administrativo del año 2007, porque el señor presentaba permanentemente reposos, por cierto, firmados por el mismo médico, y para no cumplir su jornada laboral. Y en los días libres, la investigación determinó,
los llamados días de reposo, determinó que el señor se la pasaba era viajando fuera del país, haciendo negocios con grupos terroristas y con perros de la guerra y con piratas del negocio petrolero fuera del país. Es decir, ese caballero está involucrado en contrabando de petróleo desde hace muchos años, lo cual no justifica que siga estando ocupando ese tipo de posiciones. Ese personaje, Helio Cordero, que es el jefe de ese grupo de contrabandistas y delincuentes que capturó el Disijín, que de paso, debemos decir, el Disijín allí fue utilizado como un bufón, porque capturaron a unos contrabandistas, a unos saqueadores de gasolina, y unas horas después los liberan. ¿Quién es Helio Cordero? Helio Cordero forma parte del famoso clan Parada en Petróleo de Venezuela, en el ministerio, que manejaban mercado interno, que manejaban contrataciones, que manejaban las áreas petroleras clave y que formaban parte del entorno íntimo de Rafael Ramírez dentro de Petróleos de Venezuela. Entonces, tú te encuentras que en este caso hay una cantidad de hechos graves. Uno, los hechos en sí mismos. Contrabando en medio de un pueblo que sufre porque no tiene gasolina en un país petrolero. Dos, este grupo de delincuentes encabezado por Cordero, funcionarios delincuentes, fueron liberados. Habría que preguntarle a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Padrino López quién dio la orden para liberarlo y por qué. ¿Qué relación mantiene todavía Cordero y ese grupo de funcionarios con Rafael Ramírez, a quien desde el Ejecutivo cuestionan, ¿no? Que de manera declarativa, pero además tú te encuentras con que el fiscal sedicente Tarek William Saab dijo que iba a colocar a Ramírez en Interpol, y nosotros fuimos un grupo de diputados de Europa a investigar y a denunciar a Ramírez, y encontramos con que dicha solicitud a Interpol no existe, es una charada, es una vulgar mentira, un cuento de camino que el fiscal sedicente le ha presentado al país. Entonces estamos en presencia de un entramado muy profundo de corrupción, donde además Ramírez y sus tentáculos todavía están vivos allí dentro del mundo petrolero. Y además encontramos a uno contrabandeando gasolina, pero también hay un magnate del régimen que está protegiendo esta acción. Entonces, eso es un entramado de corrupción sumamente complejo, pero es una afrenta, una bofetada a la Venezuela digna, a la Venezuela decente. No, es una bofetada a la dignidad nacional, que los venezolanos hacemos cola dos días para echarle 30, 40 litros de gasolina a un carro, mientras que un grupo de bandoleros amparados por el Estado ejercen contrabando rojito o contrabando de Estado con el preciado combustible que mueve el parque, el ya deteriorado parque automotor venezolano. Estamos conversando con el diputado José Luis Pirela. José Luis Pirela está haciendo una extremadamente grave denuncia, porque no solo revela que las personas que habrían sido detenidas por contrabando de combustible o por movilización irregular de combustible en el país habrían sido ya liberadas, sino que además nos da el perfil y los antecedentes de la persona que paradójicamente ostenta también el cargo de jefe nacional, director nacional del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República. José Luis, finalmente, ¿va a haber algún tipo de seguimiento, de investigación desde el ámbito parlamentario a esto? Porque me imagino que tienen ustedes claro, por lo que me dices, de la actuación de la Fiscalía, que la institucionalidad cooptada por el madurismo no va a mover un dedo. ¿Podemos confiar en que la Asamblea Nacional va a hacer seguimiento de este caso? Mira, ten la seguridad que así como le hicimos seguimiento a unos casos que terminaron con unos presos de la semana pasada, y como le estamos haciendo seguimiento a este, y le estamos dando seguimiento a un caso donde estafaron a 22 empresarios venezolanos, y que en las próximas horas vamos a anunciar unas medidas que el Ministerio Público ya adoptó con unos informes preliminares nuestros. También vamos a hacerle seguimiento a esto. Cordero además es denunciado por los trabajadores del Ministerio de Petróleo de ser un perseguidor en el occidente del país y un violador de los derechos humanos de la gente que trabaja en ese ministerio, desatando allí campañas de atemorización y de terror para infundir miedo, porque la falta de institucionalización en Venezuela
ha sido sustituida por el miedo, por la persecución, por la amenaza. Yo emplazo a Diosdado Cabello, que viene utilizando ese programa para amedrentar, para amenazar, para poner en jaque a la gente y decirle que la va a poner presa, a que nos dé una explicación seria, que no vaya a entrar con sus cuentos de descalificación y de amenaza, que me tienen a mí en lo particular sin cuidado, que nos diga quién dio la orden para poner en libertad a este grupo de bandoleros. Y por supuesto, Chuo, que en este programa tuyo tan importante en el país, un programa referencia, un programa serio, con credibilidad, comprometemos nuestra palabra como parlamentarios y como luchadores políticos de Venezuela a que vamos a hacerle seguimiento, no solo al caso de estos detenidos unas horas y liberados de una manera escandalosa y vergonzosa, hay que hacerle seguimiento también a todo un entramado, porque este no es un hecho aislado, es una práctica recurrente de sectores que se están financiando con la gasolina. Y hoy, en este momento, los tradicionales contrabandistas que sacaban gasolina fuera de Venezuela son más honorables que estos ampones amparados en el régimen y amparados en el poder del Estado. De manera que es necesario hacerle seguimiento, porque esto es una burla que tenemos que condenar, que tenemos que rechazar y que tenemos que reflejar y denunciar con toda la contundencia y con toda la claridad de cómo un grupo de funcionarios delincuentes ejercen el contrabando rojo-rojito, el saqueo rojo-rojito o el saqueo de Estado del combustible en momentos en que en Venezuela está muy limitado el acceso y la gente pasa 1 y 2 días y 3 días en el Táchira, en el Zulia y en el interior del país de una manera muy grave. Eso en Caracas no se siente, pero inmediatamente que tú sales de Caracas hacia Aragua, Carabobo, y vas caminando hacia el centro del país, hacia el occidente o hacia los Andes, te vas encontrando con un hecho sumamente grave, y es que la gente no tiene gasolina. No tiene gasolina, pero adicionalmente hay funcionarios delincuentes que se la roban con el amparo de jerarcas políticos. José Luis, te agradecemos profundamente que nos hayas atendido en esta madrugada del martes 4 de junio. Era José Luis Pirela, diputado venezolano. Gracias a ti, hermano. Muy buenos días. Era José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, haciendo esta gravísima denuncia y anunciando que van a hacer seguimiento cercano y estricto a la evolución de este caso. Nosotros vamos a hacerle desde esta humilde ventana también seguimiento a todo este proceso, porque ciertamente es indignante. Yo subrayo y coincido con lo que acaba de afirmar José Luis Pirela. En Caracas aún, y coloco la palabra aún en mayúscula, en Caracas aún esto no se siente, pero en toda Venezuela el acceso al combustible está severamente limitado a la ciudadanía y está surgiendo toda una mafia, todo un tinglado, todo un negociado que mueve millones y millones, no de bolívares, de dólares y de euros, a propósito del acceso del ciudadano. Por supuesto, quien no tiene dólares, quien no tiene euros, quien no tiene bolívares para saltarse las colas infernales, entonces tiene que hacer un día de cola, 2 días de cola, 4 días de cola frente a una estación de servicio para poder no llenar el tanque, sino echarle 30 litros. Eso está ocurriendo en nuestro país, mientras destacados funcionarios con nombres, con cargos que tienen nombres rimbombantes, son detenidos paseando con 5 gandolas de gasolina por todo el centro del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Cuando decíamos hace unos instantes que mientras unos funcionarios con altos cargos de nombres rimbombantes andan paseando con gandolas de gasolina por todo el centro del país de origen no claro y con destino menos claro todavía, mientras eso está ocurriendo, decíamos, hay venezolanos languideciendo y hasta muriendo en las colas. No estamos exagerando, desgraciadamente no estamos exagerando. Los venezolanos ya no solamente mueren en las colas para comprar alimentos, como ha ocurrido. Los venezolanos ya no solamente mueren en las colas esperando turno para un trasplante, como desgraciadamente está ocurriendo. Los venezolanos ya no solamente mueren en las colas, los abuelitos mueren en las colas frente a los bancos, durmiendo frente a los bancos para cobrar la pensión. Ahora también se muere en las colas frente a las estaciones de servicio. Así nos lo informa la página web Comunicación Continua desde Mérida. El titular dice así: merideño falleció mientras hacía cola para abastecer de combustible a su carro. Humberto Trejo, de 60 años, falleció la mañana de este lunes 3 de junio mientras aguardaba su turno para abastecer de combustible a su vehículo en la estación de servicio Sabaneta, en la población merideña de Tovar, municipio Tovar, estado Mérida. Trejo, quien trabajaba como conductor en la línea Independencia, permaneció desde el pasado jueves 30 de mayo en la cola. Desde el jueves en la cola. Y ayer lunes estaba a solo metros de la estación de servicio cuando sufrió un infarto y falleció. Un conductor que estaba en la fila comentó que Trejo se alteró luego de observar cómo se daba atención preferencial en la gasolinera a quienes pagan con pesos o dólares. Por supuesto, estamos hablando de pesos colombianos. En esta misma cola se registró una riña colectiva el pasado sábado cuando la encargada de la estación de servicio marcaba los carros en la cola, pero sin respetar la lista hecha por los ciudadanos que aguardaban desde el miércoles 29 de mayo. ¿Qué les parece? Es una de las tantas historias dantescas que están ocurriendo en nuestro país. Y a propósito de esto, vamos a hablar precisamente con el director de esta web Comunicación Continua, con el periodista Leo León. Como ustedes saben, Leo León es una especie de superperiodista merideño, es también jefe de la radio de la Universidad de los Andes y es un referente fundamental de todo lo que es la vida en la ciudad de Los Caballeros. Leo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Este hecho lamentable, esta tragedia, este venezolano que muere haciendo cola para echar gasolina, ¿es un exabrupto particular o desgraciadamente esto forma parte del contexto de lo que está ocurriendo en Mérida con el tema del combustible? Te escuchamos. Muy buenos días. Hay dos países, Chu, el que vive en Caracas y el que vive en las capitales. Y perdón, buenos días de Mérida a todos. Gracias a Dios pude estar nuevamente vivo y caminando. Hay dos tipos de país. El de ustedes en Caracas, que no sienten la calamidad, por llamarlo de esa manera, que causa en este momento ya no los apagones. 9 hubo ayer en la ciudad de Mérida. Con esto, cuando tú dices desde el jueves, mira tú, en Mérida se dice que cuando se están 4 o 5 días en cola es poquito, porque el promedio es entre 8 y 10 días, 12 en el Páramo y aproximadamente 14 estuvieron en la población de Timote y Tachopo sin poder equipar combustible, para que tengan una referencia, porque cuando yo veo en las redes sociales estuve 1 hora en Caracas, estuve 2 horas, las cosas totalmente para que tengan una contextualización de lo que se está viviendo. Pero es que María, como usted bien lo dice, ya no se muere la gente en las colas de la comida, ni en las medicinas, ni en la cola de la esperanza, que es la que todos los venezolanos quieren,
porque no llegue el momento de un cambio que permita a que el venezolano y venezolanas vivan de una manera cómoda, por lo menos con los servicios fundamentales. La muerte del señor Trejo forma parte de una cadena de cosas que se ven en el país, pero es que aquí hay golpes todos los días en las colas, la gente angustiada por amanecer en una cola bajo torrenciales aguaceros, a la espera, atravesado en las avenidas, porque la gente cruza los carros para que no vengan los vivos de los carros de lujo, los enchufados, y se metan allí, para tratar de contener la corrupción que hay con estos colas BIC, como las han bautizado, de que tenga una cantidad de moneda extranjera entra, con la complicidad muchas veces de los dueños de estaciones de combustible, quienes tienen la responsabilidad de la supervisión, forma parte de esa gran cantidad de ingredientes que esta metástasis se vino del Táchira a Mérida. Ya las gandolas no llegan en algunos sitios con los 33.000 litros, con los 40.000 litros, llegan con 13.000, porque en algunos traen combustible para el transporte. La situación anárquica de los motorizados, que llegan 200, 300, 400 en una estación de combustible y acorralan a todo el mundo porque ellos tienen que venderle, a pesar de que el esfuerzo que han hecho las autoridades militares de destinar algunas estaciones solo para motorizados, se viene haciendo una jornada, más de una semana, de algún censo, que lo que entregan es un código 1, 2, 3, se lo pegan detrás de la cédula, y eso no hay método de control. Y sacamos el caso del Táchira y de estas bombas de frontera que tenían los chips de control, y esto no ha funcionado. En fin, es un cúmulo de cosas que hay, que ahora los merideños, la moda es una ciudad sin colas y una ciudad en cola, o con filas en las estaciones de combustible. Aquí cuando usted habla con una persona para una diligencia, no, yo estoy frente a tal sitio de la ciudad porque estoy haciendo una cola y tengo 4 días, estoy esperando que me marquen el carro. Ciertamente, en algunos sitios las comunidades vecinas han tenido que enfrentar esta situación para tratar de alguna u otra manera poder ayudar al ciudadano que tiene horas allí, días allí, semanas allí, a esperar mediante una numeración que se va improvisando. Cuando llegue la gándola, a ver hasta dónde alcanza el combustible. Ciertamente, en los sitios donde la comunidad tomó las estaciones de combustible y presionó, y como dicen, puso contra la pared a varios, pues si en un sitio equipaban 300 carros, curiosamente cuando la comunidad la tiene llegaban hasta 900, y esto también ha sucedido en el Táchira. Pero es un cúmulo de cosas que se haga un esfuerzo, el gobierno se haga un esfuerzo, quien lo tenga que hacer. Mientras que exista un negocio por detrás de todo esto, las cosas no van a cambiar, y les voy a citar un ejemplo. Se quejan algunos conductores del transporte público de que no pueden trabajar porque les están dando prioridad en una bomba para que equipen gasoil y para que equipen combustible. Y les hago gráficamente un cálculo que hicimos con algunos especialistas. Una unidad de transporte público de las viejas porta un tanque de 80 litros. Esa unidad carga con salir, ofrece el combustible de 80 litros y le saca 70. Le deja 10 para volver al otro día, o dentro de 2 días, o cuando le toque. Y al sacar 70 litros, y se está haciendo una venta bachaqueado indiscriminada de 1 litro por dólar, o lo equivalente en pesos, esta persona se estaría ganando $70 en algunas horas, en ninguna parte del mundo. Entonces, ningún venezolano que está trabajando, ningún profesional se gana esa cantidad, menos aún si la unidad de transporte público tiene 120 litros de combustible. Imagínense ustedes, 100 litros, $100 en un día. Cargó, fue y la vendió, la ofrece. Bueno, aquí se están viendo cosas que la gente llama, usted quiere combustible, y va al motorizado y le lleva y le saca la gasolina de la moto y se la pone directamente al tanque del carro. Allí saquen una conclusión ustedes de lo que puede estar sucediendo en los Andes venezolanos, a la vista de todo el mundo. Y por eso insisto, hacer un esfuerzo las fuerzas militares y la gente, pero mientras que no exista la ciudadanía y existe negocio, jamás se va a poder esto, porque después viene la cadena, todo esto que termina en la crisis en Cúcuta como todas la conocemos. Pero además hay 2 Venezuelas. A los de Caracas que nos están sintonizando les llegan los alimentos, pero para sacar de aquí comida de bailadores
comida de Timote, comida de Pueblo Llano, donde además se cayó la carretera por cosas antes de ayer y no están dando paso, hubo 4 heridos. Pues las cosas se complican hasta que no le llegue o se empiecen a ver que las ferias estas que ustedes disponen en las calles y avenidas comúnmente se está perdiendo en los conucos merideños. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una de ellas es combustible. Y eso hay que decirlo de esa manera para que se sepa también cuál es la falta de ciudadanía que puede estar influyendo en esto ante la viveza o el comodismo para ganarse un dinero o la sobrevivencia también para justificar en todo caso y ser equilibrado y que lo plantean de esa manera. Por eso hay 2 Venezuelas. Nosotros tenemos un problema muy grave, además que se le suma. Para llegar al combustible a Mérida, se cayó la carretera Mérida El Vigía, donde en el sector Loara, que es un gran derrumbe, apenas mantiene el paso restringido. Si llueve volvemos a incurrir esto, en Pueblo Llano la misma situación. En fin, es un cúmulo de cosas que muchas veces para esa ciudad llamada Caracas no la siente ante el padecimiento que hay en Mérida. Aquí hay problemas, Chugo, para que los médicos puedan equipar combustible. No han podido definir una bomba de gasolina para que los médicos, las enfermeras, puedan llegar. Mire, yo soy médico, entonces ahora pusieron la figura de que solo los que montan guardia como médicos pueden tener acceso a 50, 60, 70 tickets desde el hospital para que puedan ir a los centros de salud. Aquí vemos los médicos con un morral en botas y goma que llegan al hospital. Llegué particularmente, me decía una doctora, llego muy cansada, camino 3-4 kilómetros y después tengo que llegar a esperar el turno del quirófano. Son cosas que además van sumando y ha convertido ya Táchira, ni hablemos que tiene 6 años con esto, y ahora Mérida en una ciudad totalmente de desolación, donde no hay transporte público, pero les dan combustible al transporte público, donde ya no hay cómo movilizarse, pero hay la venta, la chequeada de combustible internamente. $1 están vendiendo el litro de combustible en esta entidad. Es un poco ese panorama que se tiene aquí y que muchas veces allá en el centro del país no se está conociendo. Leo, te agradecemos profundamente que nos hayas dado el contexto, la circunstancia en la que se produjo la lamentable muerte del señor Hugo Trejo ayer en la estación de servicios en Tovar, Estado Mérida. Nos está hablando Leo León y nos explica cómo toda Mérida es una ciudad en emergencia, una ciudad donde ni siquiera los médicos disponen de combustible para llegar a sus sitios de trabajo y tienen que caminar 3, 4, 8, 10 kilómetros para llegar a sus centros y luego esperar el turno para asumir entonces su guardia como médicos, bien sea en las salas de referencia o en los mismos quirófanos. Una situación terrible, nos dice Leo León, las colas de 2 días son las cortas, pueden pasar 4 y más días haciendo colas para echar combustible, y todo esto ha generado un mercado negro de combustible. La economía roja generó el mercado negro y eso es un factor, digamos que dificulta la resolución del problema, porque ya no se trata simplemente de que haya un tema técnico de lograr que las refinerías produzcan o que las gandolas transporten. Se trata de que hay una mafia que gracias a la escasez hace unas ganancias inmensas, comparables o superiores a la del narcotráfico, y entonces ¿cómo tú le quitas ese negocio a esa gente si no es poniendo orden de otra manera? Tremenda, terrible la situación que nos refiere Leo León, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias, Leo. Un abrazo para usted y no perdamos la esperanza, Chu. A pesar de los apagones, los corazones solo necesitan la voluntad y el grito de libertad. Así es. Leo León, jefe de información de la radio de la Universidad de los Andes y director de la página web Comunicación Continua, con información de todo lo que ocurre en Mérida, dándonos este panorama. Recordemos, hoy son ya 3 los estados que supuestamente están dando, donde se está disponiendo de gasolina por número de placa: Monagas, Bolívar y Lara. La verdad, la realidad verdadera es que la situación es de caos, como nos lo refiere Leo León desde Mérida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. A Fuerza es la Unión.
martes estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de la fuerza es la unión con el tiempo justo para reiterar nuestra solidaridad con nuestros presos políticos. Juan Requesén, nuestro diputado Juan Requesén, cumplió ayer 300 días de secuestro judicial, secuestros de 300 días de privación ilegítima de la libertad. Quiero también hacerme eco de la denuncia hecha por los familiares del general Raúl Isaías Baduel. Está privado nuevamente de todo contacto, tanto con su familia como con sus abogados. Recordemos que Raúl Baduel está en esa prisión denominada La Tumba, enterrado vivo en La Tumba, en el SEBIN. Queremos también reiterar nuestra solidaridad con nuestros parlamentarios, tanto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, como con nuestro diputado Gilbert Caro, ambos no detenidos, ambos secuestrados. Recordemos, su inmunidad parlamentaria no fue allanada, fue violentada, que es otra cosa. Y siguen siendo diputados, siguen siendo representantes populares, pero en condición de secuestro. Y ambos, tanto Caro como Zambrano, siguen sin contacto alguno con sus familiares y con sus diputados. Finalmente, no olvidemos a Rubén González. Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, secuestrado también, sometido también de manera ilegal e inconstitucional a la jurisdicción militar, por ser la voz de los trabajadores, no solamente de Ferrominera, sino de toda Guayana, reclamando calidad de vida, reclamando justicia, reclamando democracia, reclamando libertad. Como ellos, centenares de presos políticos en toda Venezuela son víctimas de un régimen que es incapaz de satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano, pero que sí es capaz de instrumentar mecanismos más sofisticados cada vez de terror, de persecución, de amedrentamiento para tratar de callar la voz de un pueblo en lucha. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.